Amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Antonio Rabinal González. Una vez más con ustedes, queridos hermanos, para compartir la bendita palabra de Dios, ya que Dios nos permite por este medio poder compartir la palabra de Dios, y esta noche lo vamos a hacer en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 5. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados por los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues que a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amados hermanos, podemos ver cómo este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Dice que los lugares que frecuentaba eran los sepulcros, o sea que se mantenía en un cementerio, lugar de tinieblas, lugar aislado, lugar que representa como desierto, porque realmente Satanás no tiene descanso, no hay descanso para él, no hay morada para él. Mas el Espíritu de Dios sí tiene su morada, y es nuestro corazón, como dijo su palabra de Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Mas Satanás no tiene dónde refugiarse. Pero muchas veces el hombre permite que el enemigo entre en su corazón, y cuando el enemigo entra en el corazón del hombre, destruye su vida, y no solo la del hombre, sino la de toda su familia. Y en esta ocasión podemos ver cómo este hombre tenía en su ser una legión de demonios que lo atormentaban, y su refugio eran los sepulcros. Dice que lo ataban con cadenas, mas sin embargo dice que nadie podía detener a este hombre. Hoy en día podemos ver cuántas personas que viven pensando solo en hacer daño a otras personas, practicando la maldad, deseándole la muerte a otra persona, extorsionando. Amados hermanos, hoy en día podemos ver cómo la maldad se multiplica sobre la faz de la tierra. En esta ocasión, como pudimos leer en este capítulo 5, no nos narra si este hombre en una ocasión quizás estuvo sujeto a la ley de Dios, quizás por un tiempo tal vez obedeció al Señor, pero quizás en el camino fue asaltado por el enemigo. Como hoy en día muchas personas por un tiempo le sirven al Señor, pero a veces son llevados quizás por los deseos de la carne, y a veces son arrastrados y abandonan los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo, en su capítulo 12 y su verso 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. La palabra de Dios es muy clara, que cuando nosotros por un tiempo le servimos al Señor, pero en el camino dejamos abierta una puerta para que Satanás entre. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos distraemos tal vez por el mundo, nos distraemos por las cosas que el mundo ofrece y somos asaltados por Satanás. Porque la palabra de Dios dice que él anda como un león rugiente. Él no se duerme. Muchas veces los cristianos son los que se duermen, a veces hasta en las iglesias, queridos hermanos. Lamentablemente, nosotros a veces nos dormimos espiritualmente porque a veces no nos preocupamos por orar, a veces no nos preocupamos por ayunar, por presentar, por consagrar nuestra vida delante de Dios. Muchas veces no nos preocupamos por nuestra vida espiritual y somos arrastrados por los afanes de cada día, por el trabajo, por los quehaceres, por las preocupaciones, por los problemas. Muchas veces nos distraen todas estas situaciones que hay en el mundo, todas las cosas que nos rodean. Muchas veces nuestros ojos también a veces son partes para que nosotros caigamos en las manos del enemigo. Cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestros ojos y somos arrastrados por el enemigo. Cuando nosotros permitimos, después de que el Señor haya limpiado nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve que el Señor haya limpiado mi corazón? Pero si yo en el camino me distraigo, me descuido mi vida espiritual. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Satanás es echado de nuestras vidas, porque por mucho tiempo su servidor estuvo al servicio de Satanás, haciendo lo que el mundo hace y deshace. Pero más sin embargo, cuando el Señor me alcanzó, entonces mi vida fue hecha nueva. Desde entonces mi vida empezó a cambiar, mi matrimonio empezó a cambiar, mi hogar empezó a cambiar, mis hijos empezaron a cambiar, porque el Señor entró en nuestro hogar y empezó a hacer cosas grandes que jamás nosotros habíamos visto. Por un momento llegué a pensar de que para mí ya no había solución para mi matrimonio y para mi hogar. Por muchas veces pasó por mi mente que iba a morir en los vicios del licor. Pero sin embargo llegó el Señor Jesús y hizo una limpieza dentro de mí y empezó a transformar mi vida. Estaba al borde, quizás de la muerte, de destruir mi matrimonio, de destruir a todos mis hijos. Sin embargo llegó la palabra bendita de Dios y empezó a hacer un cambio en mi vida. Empezó a transformar mi vida. Dios me empezó a hablar a través de su palabra, a través de sus siervos. Pero ¿qué pasa si yo descuido mi vida espiritual? Entonces aquel demonio que Jesús sacó de mí cuando fui liberado del pecado, si yo descuido, ¿y de qué sirve que el Señor haya limpiado mi corazón si yo no me lleno de su palabra? Si yo no guardo su palabra, si yo no tomo en cuenta la palabra, si yo no pongo en práctica esa palabra que un día llegó a mi vida, entonces me vuelvo a quedar vacío dentro de mí. Y entonces dice la palabra de Dios que aquel demonio que un día salió vuelve a la casa y la mira vacía, y dice que trae consigo a otros 7 peores que él. Y por eso dice la palabra de Dios: y entrados ya una vez más en el corazón del hombre, y moran allí. Y dice la palabra de Dios que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice la palabra que así acontecerá a esta mala generación. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no sea un Dios de amor y de misericordia.
Dios nos mostró su amor dando a su Hijo único por cada uno de nosotros, mas sin embargo somos nosotros los que descuidamos lo que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, ese don tan grande, este don tan precioso que Dios nos da, de ser llamados hechos hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros nos descuidamos, porque quizás no oramos, quizás no perseveramos, quizás hacemos lo que nosotros se nos antoja hacer. Pero la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese recibirá la corona de vida. Amados hermanos, debemos de preocuparnos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo pronto viene por su iglesia y es el momento en que nosotros debemos de acercarnos más a Dios. Este es el momento que nosotros debemos refugiarnos cada día más en el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos. Quizás nos levantamos por la mañana y quizás no le damos gracias al Señor. Quizás no nos presentamos en sacrificio delante de Dios en ayuno y oración. Ahí es donde el enemigo aprovecha. Ahí es donde el enemigo empieza a atacar al hombre. Y recuerden que la carne es débil, dice la palabra de Dios. Mas el Espíritu de Dios está dispuesto. Amados hermanos, cuidemos lo que hemos recibido de Dios. Cuidemos lo que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Si Él ya limpió tu corazón, llénala de palabra. Esa palabra bendita que edifica, esa palabra que viene a transformar la vida del hombre. Amado oyente que escuchas a través de este medio, si tú te has alejado de los caminos de Dios por algún problema que tuviste, o quizás porque en tu iglesia quizás no te tomaron en cuenta, pero no des oídos a esos pensamientos negativos, porque el enemigo es astuto y a veces nos habla en nuestra mente para que nosotros nos alejemos de los caminos de Dios. Este es el momento que tú vuelvas a tu Señor. Quizás tuviste problema en tu matrimonio y te has alejado del Señor. Amado hermano, este es el momento que te reconcilies con tu Dios. No permitas que el enemigo te destruya, no solo a ti, sino a tu familia. Si has dejado tu hogar, es momento que vuelvas al Señor, que le pidas perdón, no solo al Señor, sino también a tu familia. Y tú que aún no conoces al Señor Jesucristo, si vives una vida desordenada, no tienes a Cristo en tu corazón, es momento que lo hagas. Te invito en esta noche a que oremos juntos, a que pidamos al Señor que nos guíe en nuestros pensamientos, que nos guíe en todo lo que hagamos. Oremos todos juntos. Señor Jesús, te pido perdón si te he fallado. Señor Jesús, me reconcilio contigo. Quiero servirte una vez más, amado Jesús. Y tú que aún no tienes a Cristo en tu corazón, dile al Señor en esta noche: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida y te acepto como mi Señor, como mi patrón, como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón y haz de mí un hombre nuevo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. En esta noche, si has hecho esta oración conmigo, confía en el Señor. Busquemos de una iglesia y sigamos juntos hacia adelante, venciendo todos los obstáculos que se presenten en nuestra vida. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos los oyentes y a nuestros hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, a nuestro pastor Rolando Girón. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.